Saludos mis mortales favoritos, Amos y la cosa por acá y continuamos con esta miniserie que hemos titulado El Decálogo en su contexto. Ya vimos por allá en dos cápsulas anteriores el contexto de la oralidad, en la cual nosotros concluimos de que la ley no se puede separar, ¿verdad? No hay mandamientos más importantes y por lo tanto decir estos mandamientos sí, eso no, no, es todo un paquete. De ahí vimos el contexto de la etnicidad y concluimos que la ley y el pacto no se pueden separar, ¿sí? Sino que también son un solo paquete, la ley y el pacto. Muy bien, ahora vamos al contexto de la naturaleza del pacto. Este pasaje, Éxodo 24, es sumamente importante porque nos va a determinar cómo iba a funcionar el pacto mosaico. Y es gracias a lo que sucede aquí en Éxodo 24, que es la ceremonia de pacto, que es un pacto de corte, dicho sea de paso, es que nosotros vemos que Dios menciona que va a entregar tablas de testimonio, tablas de piedra. Antes de Éxodo 24 no hay tablas de piedra, no lo menciona. Es aquí donde Dios menciona que va a entregar tablas de piedra. ¿Por qué? Porque ha entrado en un pacto que es de naturaleza muy particular. Resulta que en el antiguo cercano oriente habían varios tipos de tratados o de pactos, varios tipos de alianza que se daban de acuerdo a las usanzas del antiguo cercano oriente. Dos de las más importantes era el pacto de concesión real, que era un pacto unilateral, era el soberano comprometiéndose con el vasallo a darle ciertos beneficios al vasallo sin que necesariamente el vasallo tuviera que cumplir con ciertas condiciones. Era prácticamente un pacto unilateral entre el soberano consigo mismo. De ahí estaba el otro tipo de pacto, que era el pacto de vasallaje, que era cuando el soberano y el vasallo se comprometían a cumplir con ciertas cosas bajo condiciones y bajo pena de muerte. Entonces, en los pactos de corte se sacrificaban animales, se partían a la mitad y los que iban a ser compañeros de pacto, entonces pasaban por en medio de los animales partidos a la mitad. Y todo aquel, en este acto ritual, se comprometían en un acto de automaldición. Todo aquel que llegara a fallar o a incumplir, entonces se estaba diciendo que lo que le sucedió a los animales partidos a la mitad me suceda a mí si yo llego a incumplir. Esto era un pacto de corte, ¿sí? Eran pactos sumamente serios. Entonces, en la Biblia tenemos tres pactos que son pactos de corte. El pacto con Abraham, el pacto con Israel, en Éxodo 24, y el nuevo pacto, donde hay derramamiento de sangre. Solo que la diferencia entre estos tres pactos es que en el pacto con Israel encontramos libro de pacto y encontramos leyes que están escritas en tablas de piedra que se llama tablas de testimonio, testimonio de pacto. Lo que no sucede ni en el pacto con Abraham ni en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque aunque estos tres pactos son pactos de corte, solamente el pacto con Israel es un pacto bilateral. Bilateral, ¿sí? Porque cuando Dios hace el pacto con Abraham, lo hace consigo mismo. Recuerden Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham le pregunta a Dios, dame una señal porque yo quiero saber si efectivamente vas a cumplir tu promesa de darme el heredero que tú me prometiste. Entonces Dios le dice, que le vuelve a ratificar, mira el cielo, mira el cielo, las estrellas y todo eso, ¿no? Y ten seguridad. Y entonces le dice, mira, te lo voy a asegurar, vamos a hacer un pacto. Y le dice, trae ciertos animales, pártelos a la mitad. Y entonces Abraham conoce de qué se trata esto. Pero dice Génesis 15 que cae un sueño sobre Abraham y Abraham queda dormido y entonces tiene una visión. Y en la visión ve cómo hay una antorcha de fuego que atraviesa los animales partidos a la mitad. De tal forma que Abraham entiende que es Dios comprometiéndose consigo mismo a cumplir la promesa. Dato interesantísimo. Esto estaba diciendo que aunque Abraham llegara a incumplir o a llegar a fallar en ciertas medidas, Dios habría de cumplir su promesa. Esto lo vamos a encontrar hasta en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo nos dice que la simiente en la cual Dios depositó la promesa a Abraham era Cristo.
Cristo habría de venir aunque Abraham o incluso aunque el pueblo de Israel fallara, porque recordemos que el pacto con Israel se sustenta y tiene como base el pacto abrahámico, ¿sí? Ahora, el pacto con Abraham es un pacto unilateral, Dios comprometiéndose consigo mismo, porque el único que pasó por el medio de los animales fue Dios, no Abraham. Abraham no pasó, de hecho Abraham estaba dormido. En el nuevo pacto encontramos lo mismo. En el nuevo pacto, los compañeros de pacto es Dios Padre y Dios Hijo. Por eso en Isaías 42, Dios dice acerca del siervo, del siervo de Jehová, dice: te he puesto por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y esto lo va a decir Pablo después de que en Cristo tenemos vida y salvación. En Cristo tenemos redención y perdón de pecados. ¿En quién? En Cristo. Porque el pacto fue entre Dios Padre y Dios Hijo. Cristo es el verdadero Israel. Y todo aquel que viene a Cristo entra a formar parte de la comunidad del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es en Cristo. El compañero de pacto en el nuevo pacto es Dios Padre y Dios Hijo. El nuevo pacto, dicho sea de paso, no es entre Dios e Israel o entre Dios y la iglesia. Entonces, ¿qué sucede en el pacto con Moisés? O con Israel a través de Moisés. Que este pacto no es unilateral. Este pacto es bilateral. Es entre Dios e Israel como corporativo. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí. Por eso este pacto es importante. Porque como es el pueblo que se está comprometiendo con Dios a cumplir, entonces se lleva esta ceremonia de derramamiento de sangre. Vamos a leer. Versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Habríamos que regresar un capítulo antes, Éxodo 23:13, cuando Dios dice: y todo lo que os he dicho, guardadlo. Desde el capítulo 20 hasta el capítulo 23, versículo 12, Dios da una serie de mandamientos. Y todos esos mandamientos son los que ahora Moisés lo va a poner por escrito. Fíjense cómo dice el versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, todas, incluyendo el decálogo. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Edifica un altar, es decir, va a haber sacrificio, va a haber derramamiento de sangre, y edifica 12 columnas, que estas representan al pueblo. 12 columnas. Estas 12 columnas van a representar a todo el corporativo de Israel. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Esto es interesante porque Éxodo nos dice que hay derramamiento de sangre, que hay holocausto, que hay sacrificio, que hay animales de por medio que están siendo sacrificados, pero no nos dice exactamente que son partidos a la mitad, y todo esto que encontramos, por ejemplo, en Génesis 15 con el pacto con Abraham. Pero fíjese cómo dice Jeremías 34:18. Hay que ir para allá. Jeremías 34:18, hablándonos del pacto con Israel. Fíjense cómo nos dice. Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por el medio de ellas. Versículo 19. ¿De qué pueblo está hablando Jeremías? A los príncipes de Judá y a los príncipes de Israel, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra de Canaán, por supuesto, que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Resulta que Jeremías, hablando del pacto mosaico que se realizó entre Dios e Israel, resulta que era un pacto de corte, que ellos sí pasaron entre en medio de los animales, lo que no sucedió con Abraham, lo que no sucede en el nuevo pacto.
el pueblo de Israel sí realizó un pacto de corte. Y esto era gravísimo, porque el pacto de corte decía que si ellos incumplían, por lo tanto, ellos estaban destinados a sufrir las consecuencias de la transgresión de pacto, que es lo que dice Jeremías al final, de lo que acabo yo de leer. Ese era lo grave del asunto. ¿Qué dice Jeremías cuando anuncia el nuevo pacto? ¿Sí? Y haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, que el nuevo pacto que se realiza con la casa de Israel y con la casa de Judá, de Judá es en una persona, en Cristo, quien es el verdadero Israel. ¿Sí? Pero dice Jeremías 31, porque ellos, el pueblo de Israel, invalidaron mi pacto. Ellos quebrantaron, anularon mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Es en ese contexto que Jeremías habla de un nuevo pacto, porque el antiguo pacto ya había sido anulado por el mismo propio pueblo del pacto. Ahora, fíjense cómo dice versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, imagínense nada más esta ceremonia. Están los animales partidos a la mitad, están el altar, están las 12 columnas representando a todo el pueblo, está Moisés leyendo todos los mandamientos y todo el pueblo diciendo: todo lo haremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre que estaba en los tazones y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¡Wow! El pueblo de Israel se estaba metiendo en graves problemas. Porque la ley del antiguo pacto es condicional. La ley decía: haz esto y vivirás. Y si no, entonces vendrá juicio y maldición de muerte por desobediencia. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Esta parte es importante porque en los pactos del antiguo cercano oriente en los pactos de corte había derramamiento de sangre, pero había también un banquete de pacto y también había tablas de testimonio. Y estas tres cosas las encontramos aquí. Aquí en el versículo 11 hay un banquete de pacto. ¿Entre quién? Entre los que ahora son compañeros de pacto, entre Dios e Israel. Y vemos ahí que están comiendo y dice que y vieron a Dios. Ahí estaba Dios. Ahora, ¿estaba Dios literalmente? Literalmente. Así como cuando dice Moisés que precisamente se le vio la espalda a Dios, o que escribió con su dedo las tablas, literalmente. Bueno, ese es para otro tema, ¿no? Pero aquí se está hablando de un banquete de pacto. Y ahí estaba Dios. Y ahí están ahora los compañeros de pacto, que es el corporativo de Israel, representado por sus dirigentes, ¿no? Que son los príncipes de Israel. ¿Sí? Y entonces, después de que se lleva a cabo el banquete de pacto, es decir, después que ahora ya Dios e Israel son compañeros de pacto formal y legalmente bajo ya los estatutos de la ceremonia de un pacto de corte, entonces en el versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vemos cuando ahora Dios promete entregar tablas de piedra, después de que ahora el pueblo de Israel es compañero de pacto con Dios. Después de que se llevó la ceremonia, ahora Dios dice: bueno, ahora sí voy a entregar las tablas de testimonio. Y es aquí donde ya a partir del capítulo 25 Dios empieza a decirle a Moisés: va a ser necesario ahora un tabernáculo, va a ser necesario un arca del pacto, va a ser necesario sacerdocio y levitas y todo esto, y ofrendas y todo esto. ¿Por qué? Porque ahora ellos están
en una relación de pacto con Dios, en una relación de pacto de vasallaje. ¿Y qué sucedía en el antiguo cercano oriente con estos tipos de pactos? Que, por ejemplo, cuando se llevaba a cabo un pacto entre dos pueblos, cada pueblo tenía que tener un arca del pacto. Y entonces cada pueblo tenía una tabla, una copia de la tabla de testimonio. Y cada pueblo tenía que llevar su copia de las tablas del testimonio del pacto al arca del pacto que tenían en su templo. Resulta que el pueblo de Israel no tenía templo. No había templo. ¿Sí? Entonces Dios le dice, bueno, ya somos compañeros de pacto, ahora es necesario construir un tabernáculo y construir el arca del pacto para que allí se coloquen dos cosas: el libro del pacto y las dos tablas del testimonio. ¿Por qué dos tablas? Porque uno representa a Dios como compañero de pacto y el otro representa al pueblo de Israel como compañero de pacto. ¿Sí? Y estas dos tablas de testimonio eran el testimonio de que ellos dos eran compañeros de pacto a muerte. Y entonces se colocaban dentro del arca del pacto las tablas y por fuera el libro del pacto. Y todo esto es lo que sucede aquí con el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a dejarlo por acá. Ya conocemos la naturaleza del pacto y en qué embrollo se mete el pueblo de Israel al aceptar este tipo de pacto. Era un pacto de condiciones. Si el pueblo quebrantaba el pacto, vendría maldición sobre ellos. Por eso cuando aparece el Mesías funciona como funcionaban los profetas del Antiguo Testamento, como litigios de pacto. ¿Qué era un litigio de pacto? Bueno, quizás más adelante podamos hablar de ello, pero era cuando los profetas le recuerdan al pueblo que han quebrantado el pacto. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Anuncia la llegada del juicio. Anuncia la llegada del juicio sobre el pueblo que ha quebrantado el pacto. Para eso hay que leer el Nuevo Testamento y ver precisamente de qué se trata esto. Acuérdense lo que dice Juan el Bautista cuando va a presentar al Mesías: el hacha ya está puesta. ¿Qué es lo que ve Jesús cuando habla de Israel representado en una higuera? No hay frutos. El juicio está por llegar, que era precisamente lo que determinaba la profecía de Daniel. Cuando llegara el Mesías, también vendría sobre el pueblo y la santa ciudad, vendría el juicio de Dios. Bueno, eso es todo y esperemos la siguiente cápsula.